Hubo un nombre que durante más de 20 años fue sinónimo de auto japonés en América Latina. No Nissan, no Toyota, no Honda, Datsun. Corto, fácil de pronunciar en cualquier idioma, presente en las calles de México, Colombia, Chile, Venezuela y Centroamérica antes de que la mayoría supiera ubicar a Japón en un mapa. Y un día ese nombre desapareció. No porque los autos fueran malos, ni porque la empresa quebrara, ni porque nadie los quisiera. Desapareció porque alguien en una sala de juntas en Tokio tomó una decisión de $500 millones que borró de un plumazo décadas de lealtad construida calle por calle, familia por familia. El último modelo que llevó ese nombre en muchos países fue el Datsun 120Y. Esta es su historia. Un auto que llegó sin hacer ruido. Datsun no entró a América Latina como multinacional con grandes presupuestos publicitarios. Llegó discretamente, con un producto que rendía más de lo que costaba. A finales de los años 50, Nissan empezó a distribuir vehículos bajo el nombre Datsun en la región. México en 1959, Colombia en 1960 con la empresa de Nissan y poco después Venezuela, Chile y Centroamérica. El nombre venía de lejos. En Japón, en la década de 1910, derivó del apellido Dat, del fabricante original. El primer auto pequeño se llamó Datsun, hijo de Dat, y luego Datsun, porque en japonés son significa pérdida, y la compañía prefirió la palabra son, sol. En América Latina nada de esa historia importaba. Lo que importaba era que el Datsun arrancaba, no consumía y aguantaba. Los primeros modelos, el Bluebird, el Datsun 1000, eran diminutos comparados con los sedanes americanos de la época, con motores de poco más de 1 litro. En México se fabricaban en la planta de Cuernavaca, abierta por Nissan en 1966. La primera planta de manufactura de Nissan fuera de Japón. El auto japonés del vecino podía haberse ensamblado a 4 horas de Ciudad de México. En Colombia, Nissan construyó una red de distribución que se volvió referencia del mercado. La reputación de durabilidad no era marketing, era mecánica. Los motores Serie A eran simples, de válvulas en cabeza, con pocas piezas susceptibles de falla, ideales para un continente donde los repuestos americanos o europeos podían tardar semanas y donde muchos talleres operaban bajo un techo de zinc. El 120Y llega en el momento exacto. El modelo apareció en 1973 en Japón como Nissan Sunny tercera generación. Para exportación, Nissan lo bautizó 120Y por su motor de 1,2 litros. Llegó justo con el primer gran choque petrolero. El embargo árabe disparó los precios de la gasolina y de golpe los autos pequeños y eficientes dejaron de ser la opción de quien no tenía dinero para convertirse en la opción inteligente de cualquiera. Era moderno para su época sin dejar de ser un Datsun en esencia. 4 cilindros, 1,2 litros, 69 caballos, manual de 4 velocidades, tracción trasera, disponible en sedán de 4 puertas y en coupé hatchback. En Colombia se vendió entre 1980 y 1981 como auto de entrada a la marca. En Chile circuló con presencia sostenida hasta bien entrada la primera mitad de los 80. En Centroamérica se volvió referencia de calidad en agencias como la de Costa Rica. En México, la generación equivalente se conoció como Datsun 710, apodado El Bolillo, con 116.107 unidades fabricadas en Cuernavaca entre 1973 y 1978. Más allá de sus especificaciones, el 120Y representó algo simple. Era el auto en el que aprendía a manejar el hijo mayor, el que el padre conservaba 15 años porque nunca daba problemas, el que el mecánico de barrio conocía de memoria sin haber visto nunca un manual. Ese tipo de presencia no se compra con publicidad, se gana arrancada tras arrancada.
La decisión de Tokio. En septiembre de 1981, en las oficinas centrales de Nissan en Tokio, la compañía anunció el fin de la marca Datsun. No el fin de los autos, seguirían siendo exactamente los mismos, fabricados en las mismas plantas por los mismos obreros, sino el fin del nombre. Datsun pasaría a llamarse Nissan en todo el mundo. Las razones oficiales hablaban de unificar la marca globalmente, simplificar el marketing y dar coherencia a la imagen corporativa. Pero los analistas señalaron algo más preciso. Nissan quería cotizar en la bolsa de Estados Unidos, y para hacerlo con credibilidad necesitaba que el nombre de la empresa y el del producto fueran el mismo. Datsun era demasiado conocido, demasiado asociado a lo económico y lo pequeño. Nissan sonaba a corporación, a escala. La decisión no fue sobre los autos, fue sobre Wall Street. La transición tardó cerca de 4 años, completándose en la mayoría de mercados entre 1982 y 1984, aunque en algunos países de exportación los autos siguieron llevando ambos nombres hasta 1986, con el logo Datsun en la parrilla y Nissan en el maletero. El costo total de la operación fue de $500 millones solo en letreros, señalización y campañas de reposicionamiento. En Estados Unidos, donde Nissan tenía apenas 2% de reconocimiento de marca frente al 85% de Datsun, el golpe en ventas fue inmediato. En América Latina fue más silencioso, pero igualmente definitivo. El mismo auto, con otro nombre en la parrilla. Lo que sobrevivió y lo que se perdió. Aquí está el dato clave. El 120Y no desapareció por ser inferior. Su sucesor en muchos mercados, el Nissan Sentra, el Tsuru, era en gran medida una evolución directa de la misma plataforma y la misma filosofía de ingeniería. La continuidad mecánica fue real. Lo que se rompió fue el vínculo emocional. Datsun no era solo un nombre en una parrilla, era la prueba de que un auto japonés podía superar en durabilidad a los grandes nombres americanos que habían dominado el continente. Era, para muchas familias, el primer auto japonés que compraron, y esa primera vez siempre deja huella. El Nissan Sentra era un buen auto, pero todavía no tenía esa historia. La ironía es completa. Datsun fue tan exitoso construyendo lealtad en América Latina que su propia corporación decidió sacrificar ese nombre para proyectarse en los mercados financieros globales. La marca murió de éxito. El epílogo. En 2012, Nissan intentó resucitar Datsun para mercados emergentes como India e Indonesia, con modelos básicos y económicos igual que los originales. En América Latina casi nadie lo notó y en 2022 la marca se descontinuó por segunda vez. El nombre que recorrió 190 países y vendió 20 millones de unidades en el mundo, el primer apellido japonés que un latinoamericano aprendía a pronunciar al hablar de autos, ya no existe. Lo que queda son los autos, los que sobrevivieron en garajes, patios y talleres de restauración, donde alguien decidió que valía la pena devolverle la vida a un sedán de 4 puertas que todavía arranca a la primera. El 120Y fue el último capítulo de una historia que empezó en las calles de Ciudad de México en 1959 y terminó en una sala de juntas en Tokio en 1981. El auto sobrevivió a la decisión. La marca no tuvo la misma suerte.